La partida de hoy es Murphy-Byrd, disputada en Londres el año 1858. Paul Murphy fue un estadounidense nacido en Nueva Orleans el año 1837. Aprendió ajedrez en el entorno familiar y pronto se convirtió en un niño prodigio famoso en los Estados Unidos, donde solía hacer giras por todo el país mostrando su talento. En 1858, con tan solo 20 años de edad, Murphy realizó una gira por Europa, gira a la que pertenece la partida que vamos a ver a continuación y en la que derrotó a los mejores jugadores del continente, con la única excepción de Howard Stoughton, que se negó a jugar contra el genial norteamericano. Tras aquella gira, Murphy pasó a ser reconocido como el mejor jugador del mundo, aunque el título mundial como tal no aparecería hasta 1886, casi 30 años después, con el match entre Steinitz y Zukertort. A pesar de tanto éxito, para Murphy el ajedrez era tan solo un pasatiempo, y nunca llegó a plantearse dedicarse a él profesionalmente. De hecho, al final de su vida llegó incluso a renegar del ajedrez por considerar que le había perjudicado en su carrera como abogado. Por su parte, Henry Edward Byrd era uno de los jugadores ingleses más fuertes de la época, un ejemplo del juego romántico habitual de aquellos años y un gran teórico del ajedrez que aportó a la teoría ajedrecística dos variantes que llevan su nombre, la apertura Byrd y la defensa Byrd contra la apertura española. Murphy, aquel día de 1858, llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. Murphy se decanta por una apertura italiana. El alfil en C4 toca un punto sensible de la estructura negra, el peón de F7. Alfil C5. Las negras hacen lo propio y desarrollan el alfil por su respectiva diagonal. B4. Murphy entrega un peón en un sacrificio que se conoce como Gambito Evans. El Gambito Evans es uno de los buques insignia del ajedrez romántico típico del siglo XIX. La idea es desviar al alfil negro para poder llegar a la casilla D4 con ganancia de tiempo. Esto es característico del juego de Murphy, un desarrollo rápido para un ataque fulminante. Alfil por B4. Byrd acepta el peón. C3. Aquí está la ganancia de tiempo para las blancas. Alfil C5, D4, E por D4, C por D4, alfil B6. Las blancas han perdido un peón, pero a cambio tienen un excelente alfil y un centro de peones móvil. Enroque D6, D5. Esta jugada es dudosa y la teoría moderna la tiene prácticamente descartada. Pero Murphy tiene una idea clara en mente: abrir líneas sobre el rey rival lo antes posible. Caballo A5. E5. Otra jugada que la teoría moderna desaconseja, pero que es consecuente con el plan de abrir líneas. Caballo por C4. Las negras se deshacen del peligroso alfil italiano. Dama A4 jaque. Alfil D7. Dama por C4. D por E5. Esta captura justifica plenamente el juego de las blancas. Ahora, el avance de los peones centrales de Murphy tiene pleno significado, puesto que se han abierto líneas sobre el rey rival. Pero Byrd ha visto un recurso táctico que cree favorable para sus intereses. Caballo por E5. Dama F6. Esta es la idea de Byrd. La torre está indefensa en A1 y la dama clava al caballo. Caballo por D7. Preciosa jugada al más puro estilo romántico.
Murphy no duda en sacrificar su torre para seguir con su ataque y el análisis moderno con ordenadores bendice su decisión. Veamos que después de dama por A1, resulta que la dama queda encerrada con caballo C3 y no hay forma humana de escapar con esa dama. Cuando el alfil negro deje paso a la torre, la dama caerá. La partida podría seguir con caballo E7, caballo C5. Las blancas no necesitan precipitarse porque esa dama no va a ninguna parte. Enroque, alfil A3, dama por F1 jaque, rey por F1 y las blancas tienen la partida completamente ganada. Así pues, esta misma posición estuvo en la mente de Murphy hace 158 años. Pero en la de Bird apareció demasiado tarde porque justo en este punto de la partida el británico se dio cuenta de su error y renunció a capturar la torre, de modo que a caballo por D7 contestó con rey por D7 evitando la variante anterior, pero ahora su rey está indefenso en el centro y expuesto a los temibles ataques de Murphy. Dama G4 jaque. Murphy se decanta por el ataque directo y, aunque los ordenadores recomiendan aquí jugadas más tranquilas, sucede algo parecido que con las partidas de Tal. El ataque es tan peligroso que refutarlo en una partida en vivo es realmente complicado para cualquier jugador. Rey E8. Alfil G5. El alfil se desarrolla a casillas activas con ganancia de tiempo por su ataque a la dama negra. Una vez más, Murphy parece entregar su torre, pero esa torre sigue estando envenenada. Sería muy peligroso para las negras jugar dama por A1, porque el rey está demasiado expuesto como para alejar a la dama de su defensa. Ahora las blancas seguirían su ataque con torre E1 jaque. Como vemos, el rey está en posición desesperada. Caballo E7. Lo mejor para las negras es devolver material, porque si intentan escabullirse con rey F8, el mate es imparable después de dama B4 jaque, caballo E7, dama por E7 jaque, rey G8, dama E8 jaque, torre por E8 y torre por E8 mate. Bonita variante. Por esto es mejor la jugada anterior, caballo E7. A lo que sigue alfil por E7. Ahora la descubierta del alfil y la torre por la columna E amenaza con el mismo mate que hemos visto en la variante anterior, por lo que es imprescindible cerrar esa columna entregando otra pieza. Alfil E3, alfil G5, rey F8, alfil por E3 y esta posición está ganada para las blancas. Este es el motivo por el cual Bird mantiene su dama cerca del rey para intentar salvarlo y a la jugada alfil G5 responde con dama G6 clavando el alfil. Caballo C3. Desarrollando el caballo y abriendo paso a la torre de A1 para que entre en acción. Caballo F6. Toca a la dama, pero no consigue entorpecer el ataque blanco. Torre A, E1 jaque. Interesante jugada de Murphy. ¿Por qué dar jaque con la torre de A1? Parece que la otra torre queda torpemente encerrada en F1, pero, por supuesto, Murphy tiene planes muy profundos que entenderemos en las próximas jugadas. Rey F8. En la práctica, las negras tienen una torre menos, puesto que la torre de H8 está encerrada y no participa. Aunque parece que la torre de Murphy en F1 está igualmente inactiva, pero en este caso solo lo parece. Dama B4 jaque. Rey G8.
Una curiosa posición y una defensa desesperadamente ingeniosa por parte de Bird. Las negras han conseguido un enroque artificial a costa de condenar a la torre de H8 a una larga inactividad. Pero si consiguen salvar a su rey habrá valido la pena el esfuerzo. Está claro que Murphy en este punto de la partida tiene ventaja. Pero ¿cómo conseguirá materializarla antes de que Bird active su torre? Veámoslo. Alfil por F6. Dama por F6, caballo E4, por supuesto. Las jugadas activas parecen lo mejor en esta posición. No hay que dar respiro a las negras. Debemos recordar que la ventaja blanca durará lo que dure la torre negra encerrada en H8. Dama G6, rey H1. El rey se retira para permitir que el peón F avance contra el enroque negro. Ahora entendemos por qué Murphy mantuvo su torre en la columna H. Su plan es descorchar la posición negra a través de la columna F. H5. Bird reacciona activamente y pretende activar su propia torre lo antes posible. F4. Ataque con el peón de la columna F, una de las señas de identidad en el juego de Murphy. H4. En este punto, tal vez sería mejor para las negras detener el avance del peón F con dama F5, porque aunque no lo parezca, el ataque blanco es más peligroso. Continuamos con H4, la opción de Bird. F5. A partir de este punto el ataque de Murphy será sencillamente impecable. Dama H5 y torre F4. La torre de la columna F llega para decidir la partida. Para intentar comprender la dureza de este golpe, veamos algunas opciones negras en este punto. Si las negras siguen avanzando el peón como si no pasase nada y juegan H3, podemos ver las amenazas blancas y entender el juego de Murphy. Caballo F6, jaque, sacrificando el caballo para abrir la columna G y al mismo tiempo tomar el control de la cuarta fila. Es importante observar que la dama blanca, además de apoyar a la torre por la cuarta fila, cubre la posible retirada del rey negro por F8. Sin ese detalle el golpe táctico fallaría. G por F6, torre G4, jaque. Como el rey no puede escapar por F8, este jaque le cuesta a la dama a las negras. Rey H7, torre H4 y a las negras solo les queda el pataleo. H por G2, jaque, rey por G2, torre A, G8, jaque, rey H1, rey G7, torre por H5. La dama cae y las blancas ganan. Visto esto y comprendidas las amenazas, la mejor jugada para las negras era torre H6, activando la torre por la sexta fila para defenderse de las amenazas blancas. Pero Bird pasó por alto la urgencia de esta defensa, que era casi única, y pensó que era suficiente responder a torre F4 con F6. Una jugada difícil de justificar. Es posible, aunque sorprendente, que las negras pensasen que podían escapar por la casilla F7. Puedo imaginar la frustración de Bird al ver la siguiente jugada de Murphy. Caballo por F6, jaque. Y ya no hay defensa para las negras. La casilla F7 no es una salida válida. Veámoslo. Si rey F7, dama E7 mate. Por eso la única respuesta válida a caballo por F6 es G por F6. Pero ahora el ataque es imparable. Torre G4 jaque. La jugada F6 de Bird es tan mala que ahora ni siquiera vale jugar rey H7 por dama E7 jaque, rey H6
y dama G7 mate. Por eso es obligado a responder a torre G4 jaque con dama por G4 jaque. Perdón, dama por G4. Ahora sí, dama por G4 jaque de las blancas. Rey F8. Las negras aún intentarán patalear en esta posición agónica. Tienen calidad de menos, pero hay un problema aún más grave. El rey negro está expuesto y toda la posición negra es una pura debilidad. Demasiados agujeros para intentar una defensa desesperada. Torre E6, torre H6, dama F4, rey G7, torre E7 jaque. Y llegados a este punto, Bir se rindió porque hay mate después de torre E7 jaque. Si seguimos rey F8, viene D6, no olvidemos que la torre negra está tocada, C por D6, torre por B7. En cuanto la dama llegue a la séptima fila, sobre todo si lo hace con jaque, la partida se habrá terminado. Torre H7, jugada desesperada aunque insuficiente para defender la séptima fila. Torre por H7, alfil E3, dama por D6 jaque, rey G8, dama E7, torre D8 y dama G7 mate. Esta partida es un ejemplo del ajedrez romántico de Murphy. Apertura de líneas y ataque al rey rival. Y aunque el análisis del ordenador nos muestra los errores de Bird y las defensas correctas en cada posición, no debemos olvidar que las partidas se juegan sin módulo. Los ataques de Murphy exigían una defensa sin fallo a sus rivales y eso no siempre es posible. Un saludo y hasta la próxima partida.